Buenos días, buenas tardes. Hoy día 15 de abril del año 2026. Estamos aquí como cada 15 días, excepto que ahora nos tardamos un poco más por razones de tareas que tenemos fuera de este grupo político llamado Comité Morena Tijuana Centro, Elvia y Felipe Carrillo Puerto. Y ahora tenemos al economista José Ángel Benavides, que va a tratar un tema que está muy actual, que es el imperialismo fase superior del capitalismo. El señor Borrón, argentino, Borón, cuando dio una plática exactamente sobre este tema, decía que él anduvo allá en Rusia y conoció a un viejo muy viejo, igual que él, y lo invitó a su casa y a su biblioteca añeja, y ahí encontraron una primera edición de El imperialismo fase, y no había nada que dijera superior en ruso. Oye, ¿dónde dice aquí superior? No, aquí no dice superior, en el título del libro original. Y entonces, ¿cómo interpretas esto? Es el capitalismo en su estado actual. Eso decía el libro primero que se imprimió sobre esto, ¿no? Entonces acá, pues nosotros ya hemos dicho al tenor de Rosa Luxemburgo que es la etapa final del capitalismo, el imperialismo, y luego dice sentencia con letras de fuego, socialismo o barbarie. Socialismo o barbarie, ¿no? Después del imperialismo viene el socialismo, según ella. Caso es de que, para seguir ahondando un poco, ya de darle la palabra al conferencista de hoy, eh, yo estoy de acuerdo con eso. Esta es ya la etapa final del imperialismo en su caída. Y si hay tiempo, fuera tal vez de esta grabación, aunque después la meta con una cuña en el trabajo de aquí del compañero, hay un especialista chino que dice que los imperios caen en cuatro etapas y Estados Unidos va al final de la cuarta etapa y hace analogías, ¿no? De cómo cae el imperio romano, cómo cae el imperio griego, cómo se acometieron al enemigo, cómo el enemigo con sabiduría, igual que Ulises, Odiseo o que otros estrategas, como ahora los iraníes, le dieron para atrás a esos dos imperios. Pero sin más, le cedo la palabra al compañero José Ángel Benavides, máster en economía. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Benavides Dueñas. Eh, Hoy vamos a hablar acerca de la obra de Lenin, Imperialismo, fase superior del capitalismo, editorial Grijalvo. Eh, en el índice de esta obra vienen 10 capítulos. Voy a hablar una reseña de lo que considero yo trata cada capítulo, de manera muy sintética, ¿sí? Por ejemplo, el capítulo uno, la concentración de la producción y los monopolios. Como esta obra fue escrita en 1916, entonces, a finales del siglo XIX, eh, ya la producción ya estaba concentrada y en épocas de crisis se centralizaba, ¿sí? Y surgieron los monopolios, ¿sí? Entonces, en su etapa competitiva, los precios eran precios de producción, ¿sí? Los precios de producción eran competitivos. En lo general, las empresas no dominaban las ramas de producción donde pertenecían cada una de ellas. Por eso eran los precios competitivos y los precios eran precios de producción. Es decir, la ganancia era moderada, 20% en promedio, ¿no? Sí. Eh, Posteriormente, al final del siglo XIX y principios del XX, ya la producción se concentra y se va centralizando también y surgen los precios de monopolio. Los precios de monopolio, ¿qué quiere decir? Que es el precio de costo más una ganancia extraordinaria. Ya no es una ganancia promedio. Las grandes empresas obtienen ganancias extraordinarias, ¿no? Sí, bien.
Entonces, yo creo que es una de las características principales de donde podríamos hablar del capítulo uno. En el capítulo 2, los bancos y su nuevo papel. Anteriormente los bancos pues también eran competitivos, había muchos bancos. Por ejemplo, en Alemania, ¿sabe cuántos bancos? Había cientos de bancos y eran competitivos. Y cuando la producción se fue concentrando, entonces los bancos se fueron relacionando con las industrias, ¿sí? Y había mucha competencia y se fusionaban unos con otros o desaparecían, ¿sí? De tal manera que hubo un proceso también de concentración de la banca, ¿no? Y su nuevo papel es de que se fusiona con la industria y, ¿por qué no?, también con el comercio, ¿sí? Otra característica es el capital financiero, la oligarquía financiera. Pues es justamente esto, el capital financiero es la fusión del capital industrial con el capital bancario, ¿sí? Y la oligarquía financiera es de que en la economía de cada una de las naciones dominan unos cuantos, ¿sí? Unas cuantas empresas, industrias y familias, ¿no? ¿Sí? La exportación de capital. Sí, en el capítulo 4 anteriormente no se daba la exportación de capital, se daba el comercio internacional, ¿sí? El comercio de mercancías. Pero en su etapa imperialista ya se da la exportación de capital, ya hay inversiones de países desarrollados, por ejemplo, Inglaterra hace inversiones en la India, ¿no? Por ejemplo. Sí, ya hay exportaciones de capital. Y luego, y esto pues se generaliza, ¿no? Actualmente está generalizado, ¿sí? La exportación de capital, ¿no? El número 5, el reparto del mundo entre las asociaciones de capitalistas. Sí, pues ustedes bien saben que España, Portugal conquistaron gran parte del mundo, sí, en la última etapa del feudalismo, sí, en la decadencia del feudalismo, eh, conquistaron el mundo cuando descubrieron América y otras regiones, sí, y posteriormente también los ingleses, holandeses, alemanes y todos esos empezaron a conquistar el mundo, África, Medio Oriente, etcétera, la India, muchas regiones, ¿no? Desde luego, América Latina, ¿no? África. Sí, sí, África también. Los portugueses, alemanes, franceses, todos ellos, ¿no? Y luego viene el reparto del mundo entre las grandes potencias. Aquí, como ya se había repartido el mundo, pues empiezan a surgir otras potencias y pues quieren su pedacito, ¿no? Y entonces lo que surge son las guerras imperialistas, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Son guerras imperialistas, ¿sí? Entonces, eh, es el nuevo reparto del mundo, ¿no? Sí, ahí es cuando surge como una gran potencia, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, ¿no? Sí, que llegaron al último y fueron los ganones. Sobre todo porque la guerra se dio en Europa y no en América. Eso les trajo muchas ventajas, ¿no? En el capítulo 7, el imperialismo, fase particular del capitalismo. Sí, aquí dice que el imperialismo, que surge ya de lleno con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Al terminar la Primera Guerra Mundial, es una fase. Y yo creo que eso es en lo general, pero en lo particular, yo podría decir que hay semifases, o dentro de esta fase hay etapas, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, una etapa sería la, el periodo intermedio entre las dos guerras mundiales,
entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sería una etapa, ¿sí? De- eh, en la primera, en los primeros años predominaban las políticas librecambistas, o sea, estaba el libre mercado. Después de la gran crisis del 29, se le da salida a la crisis a través de teorías de intervención del Estado en la economía, donde se caracteriza con el estado de bienestar y políticas proteccionistas, donde ya se recomienda que las naciones, los gobiernos de las naciones intervengan en la economía, ¿no? Ya sean productores, se conviertan en productores también. Pero los fascistas le dan la salida a través de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, porque habían perdido la Primera Guerra Mundial. Y ellos dicen, pues vamos a la guerra otra vez, ¿no? Sí, entonces, vuelven a ser derrotados, ¿no? Afortunadamente. Eh, y viene otra fase, la Guerra Fría, etcétera, luego el neoliberalismo, etcétera. Hay varias fases, ¿no? Quiero decirles que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un periodo de crecimiento a largo plazo, donde tuvo como base el sistema de Bretton Woods, la paridad dólar, oro-dólar a $35 la onza, un periodo. Dentro de este periodo hubo dos etapas. La primera etapa se consolidó, fue prosperidad. Después, en la segunda etapa, debido a que los Estados Unidos invadieron el mundo con dólares, ¿sí? Y ya no pudieron respaldarlo con oro. Entonces, ya para finales de los 60 ya estaba en crisis este sistema monetario internacional y formalmente desaparece, creo que en 1971, ¿sí? Se rompe esa paridad de $35 por una onza de oro. En esta etapa de crecimiento del patrón oro-dólar, los tipos de cambio son fijos. Sí, eso le da mucha estabilidad a la economía mundial. La mayoría de los países tienen tipos de cambio fijos, sí, debido porque es la paridad, $35 por una onza de oro. Eso quiere decir que casi no hay especulación. La especulación está más o menos regulada y todo eso, la especulación financiera. Después, cuando se rompe el sistema de esta paridad, entra lo que es los tipos de cambio flexibles y se le da una apertura a la especulación financiera, sobre todo a través de las casas de cambio. Ahí se generaliza la especulación financiera, ¿no? En fin. Y luego tenemos el capítulo 8, el parasitismo de la descomposición del capitalismo. Aquí con parasitismo, yo creo que se refiere justamente a eso, a la generalización de la especulación financiera que cae muchas veces en la usura cuando se cobran altas tasas de interés por los créditos y también por la especulación comercial, ¿sí? Porque hay mucho intervencionismo entre el productor y el consumidor, hay muchos intermediarios, entonces esto se generaliza lo que es el parasitismo, ¿no? Yo pienso que por ahí va. Y pues eso es una descomposición, porque se supone que debe haber, eh, lo ideal es que haya muy pocos intermediarios, ¿no? Uno, dos, ¿sí? Intermediarios entre el productor y el consumidor, ¿no? Y luego viene la crítica del imperialismo. Y finalmente, en el capítulo 10 es el lugar histórico del imperialismo. Yo en mi artículo
se refiere justamente a este capítulo, ¿sí? Al capítulo 10, al lugar histórico del capitalismo. Y yo hice una pequeña síntesis de mi trabajo que posteriormente lo voy a leer. Dice, el imperialismo, fase superior del capitalismo. El imperialismo capitalista se da cuando surge el monopolio de manera generalizada debido a la concentración de la producción, y se centraliza a través de la competencia, sobre todo en épocas de crisis económica y financiera. En la obra de Imperialismo fase superior del capitalismo de Lenin escribió lo siguiente, son citas. El imperialismo, por su esencia económica, es el capitalismo monopolista. Esto determina ya el lugar histórico del imperialismo, pues es el monopolio, nace única y precisamente de la libre competencia. Es el tránsito del capitalismo a una estructura económica y social más elevada. Primera cita. En general existen cuatro manifestaciones principales del capitalismo monopolista, que son las siguientes. Es otra cita. Primera, el monopolio es un producto de la concentración de la producción en un grado muy elevado de su desarrollo. Punto y seguido. Lo forman las agrupaciones monopolistas de los capitalistas, los carteles, los sindicatos y los trucks. Cita 3. Siguiente cita. Segunda, los monopolios han venido a recrudecer la pelea por la conquista de las más importantes fuentes de materias primas, particularmente para la industria fundamentalmente y más caracterizada de la sociedad capitalista. Dos puntos y seguido. La hullera y la siderúrgica, punto y seguido. La posesión monopolista de las fuentes más importantes de materias primas ha aumentado terriblemente el poderío del gran capital y ha agudizado las contradicciones entre la industria cartelizada y la no cartelizada. Se cierra la cita. Siguiente. Tercera, dos puntos seguidos. El monopolio ha surgido de los bancos, los cuales, de modestas empresas intermediarias que eran antes, se han convertido en monopolistas del capital financiero. Punto y seguido. Tres o cinco grandes bancos de cualquiera de las naciones más avanzadas han realizado la unión personal del capital industrial y bancario y han concentrado en sus manos sumas de miles y miles de millones que constituyen la mayor parte de los capitales y de los ingresos monetarios de todo el país. Punto y seguido. La oligarquía financiera, que tiende una espesa red de relaciones de dependencia sobre todas las instituciones económicas y políticas de la sociedad burguesa contemporánea, sin excepción. Dos puntos. He aquí la manifestación un 50% y un 120% anual, y más en los países menos desarrollados, dominando los montos de inversión, las cantidades producidas, es decir, regulando la oferta para obtener ganancias extraordinarias a través de los precios de monopolio. En este marco, los precios relativos o de producción se han convertido en precios de monopolio. Esto quiere decir que disminuye la producción y al límite donde, de acuerdo al nivel de consumo efectivo, obtienen ganancias extraordinarias. Es decir, baja la oferta, sube el precio más allá de un precio de producción, precio de costo más ganancia media, formándose un precio de monopolio, precio de costo más ganancia extraordinaria. De tal forma que, por un lado,
se concentra tanto el ingreso como la riqueza en pocas manos o familias. Por otro lado, genera una marcada desigualdad y pobreza y pobreza extrema en la población, tanto a nivel regional como nacional e internacional. Bueno, no sé si hay preguntas. Muy bien, maestro. Bueno, hemos escuchado la exposición del maestro José Ángel Benavides de este libro, que es un libro escrito para que lo entienda el pueblo, la gente, pero la verdad es que es un libro muy trabajoso, sobre todo por la minucia, ¿no? Este hombre del año, de finales del siglo XIX y principios del XX, era una luminaria, ¿no? Como Martí, por ejemplo, como José Martí, como tantos pensadores que han dado una vuelta a la tuerca de la historia. Entonces, figúrense, no había en aquella época todas las herramientas que tenemos hoy. Tenía que, ahora sí que orientarse a través de los periódicos, tal vez de unas bibliotecas, para poder ver los antecedentes de la acumulación del capital y del paso de la libre competencia a la competencia, a la no competencia monopolista. Y entonces eso es una maravilla, ¿no? ¿Quién tiene alguna aportación o pregunta que es? Adelante, maestro. Este, la vez pasada vimos el quehacer con la compañera. El quehacer fue en 1902, 1901, 1902. Hoy estamos viendo el tema del imperialismo, fase superior del capitalismo, del mismo autor, que fue en 1916, 1917. Entonces, de la hora pasada a esta, transcurrieron 14 años. ¿Va? Entonces, en ese inter, pues pasaron muchas cosas. Aquí ya estamos cuando escribió esto, se está ya en la antesala del asalto a la fortaleza enemiga que se dio en octubre, la Revolución de Octubre de 1917. Entonces, las condiciones en que escribió el quehacer a lo que está haciendo ahora, pues ya son diferentes. Esa es el gran, las grandes aportaciones que hace Lenin de estudiar siempre la situación concreta, hacer los análisis concretos en las circunstancias histórico, económico, político, sociales determinadas porque él era además de que era un gran teórico, era un gran activista, era un revolucionario. Entonces, a partir de ahí ellos desarrollaban también su táctica revolucionaria. Entonces, yo saqué también algunas notas, yo me basé, es el mismo tema, pero en las obras escogidas, en un solo tomo. Ahí, ciertamente aquí no habla, ya al desarrollar el tema no habla de fase superior. Entonces, el mismo Lenin dice, si fuera necesario dar una definición lo más breve posible del imperialismo, debería decirse que el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo, lo que plantea él, ¿verdad? Entonces, él en la página 237 de las obras escogidas, luego nos dice, conviene dar una definición del imperialismo que contenga él habla de 5 rasgos, no de 4, habla de 5 rasgos fundamentales, que son los siguientes. 1, la concentración de la producción y del capital llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo que ha creado los monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica. 2, la fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base de este capital financiero, de la oligarquía financiera. 3, la exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia particularmente grande. 4, la formación de asociaciones internacionales monopolistas
de capitalistas, las cuales se reparten el mundo. Y 5, la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. Y termina esta partecita diciendo, el imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en que ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero. Ha adquirido señalada importancia la exportación de capitales, ha empezado el reparto del mundo por los trusts internacionales y ha terminado el reparto de toda la tierra entre los países capitalistas más importantes. Página 238. Cuando eso termine. Bien, Sí, me gustaría hacer un comentario al respecto. sí. Yo cuando cito los 4 rasgos esenciales del imperialismo, fase superior del capitalismo, Lenin lo aborda en el capítulo 10, donde dice lugar histórico del imperialismo, y ahí se refiere netamente a aspectos económicos, ¿sí? No habla, por ejemplo, de la guerra y todo eso. Eso lo habla en otros capítulos. Lo que es el reparto del mundo y todo eso los habla en otros capítulos. Bien. Bien, ¿Algo más que tengan que comentar? A ver, adelante. La pregunta. El planteamiento que no lo yo lo hace Lenin, ¿verdad? sí, es así que lo yo traigo. creo que va a ser la introducción. Lo que tú Él- traes, yo creo que va a ser la introducción, ¿no? Compañero, si me permite. Él lo aborda en el capítulo 7, Capítulo 7. el imperialismo, fase particular del capitalismo. Ah, ok. Ajá, y yo lo que estoy citando yo lo abordo en el capítulo 10, el lugar histórico del imperialismo. Sí, es lo mismo. Adelante, compañero. Ah, sí, al principio estabas dando una definición de capital financiero. Dijiste, es la fusión del capital industrial con el capital Bancario. bancario. Ok. Ya está. Bien. Muy bien. Bueno, pues ahí está el tema. Déjame sentarme por ahí. A ver si me veo. Es un tema que ahora está muy actualizado porque el imperio avanza hacia su fin, hacia su destrucción. Y eso que soñábamos en los 70 de que venía el cambio, de que había una revolución, éramos trotskistas, etcétera, pues se alargó hasta ahora, ¿no? Pero yo tengo cierto sentimiento de más emotivo que materialista y que de verdad de que se le está acabando la gasolina al imperio sobre todo norteamericano, porque los otros imperios, el ruso y el chino, están tomando una vía más de concordia. ¿Tú quieres decir algo? Al final de tu trabajo, muy bonito trabajo, yo pienso, dice, se concentra tanto el ingreso como la riqueza en pocas manos o familias. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ingreso y riqueza? Bueno, el ingreso es una categoría keynesiana, ¿sí? Ingreso es una categoría keynesiana. Okay. Entonces, el ingreso lo tienen, todas las clases sociales tenemos ingresos, ¿sí? Asalariados, empresarios, trabajadores independientes, todos tenemos ingresos. La Sí, cuestión del bienestar. sí, todos tenemos ingresos, todos los que trabajamos, ¿sí? Entonces, esa parte del ingreso se convierte en riqueza, ¿sí? Se convierte en riqueza cuando por ejemplo, los empresarios, y sus familias, sus familiares, concentran más ingreso. Y ese ingreso, por ejemplo, compran coches, compran residencias o construyen residencias, etcétera. Es una riqueza que ahí tienen material. Y luego tienen
tienen mucho capital ahorrado, por ejemplo, en los bancos, en las Islas Caimanes y todo eso, tienen mucho dinero ahorrado. Muchas veces son dineros mal habidos. Por ejemplo, toda la riqueza que adquirió los expresidentes de México, ¿sí? Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, toda esa riqueza todo ese dinero que adquirieron mal habido, que lo metieron en otros lugares, es riqueza monetaria, pero también tiene riqueza, por ejemplo, residencias y todo eso, ¿no? Todo riqueza. El ingreso muchas veces se convierte en ingreso, sobre todo aquello que no te lo consumes. ¿Sí? Y también las naciones tenemos mucha riqueza, que son, por ejemplo, México tiene mucha riqueza en minerales, en tierras fértiles, en gas natural, en petróleo, tenemos mucha riqueza. Y bueno, los chinos ahora a propósito tienen tierras raras, tienen imanes, y cuando Estados Unidos dicen que no se meta porque los va a atacar, dice, bueno, te cerramos eso y ¿dónde vas a construir computadoras y chips para teléfonos y para los viajes espaciales? Porque tiene el dominio de las tierras raras y de esos imanes, China, como otros tienen otros valeres que Estados Unidos no puede abarcarlo todo, ¿no? Pues así es el asunto. Yo lo que estoy viendo ahora es que, partiendo de tu documento, del análisis que estamos ahorita llevando a cabo, hubo un aceleramiento desde el siglo antepasado, el siglo XVIII, siglo XIX, un aceleramiento perruno, por decirlo de una forma popular, de una concentración enorme del capital y de un fetiche llamado el dinero, que antes lo antecedió la fetiche tierra, fetiche artículos de comercio, y luego ya vino el fetiche dinero, que concentra toda la riqueza y que dice, esto es lo que vale. Este papel verde es lo que vale y todos tienen que comprar con ese papel verde. Y por lo tanto, yo con este papel verde puedo pedir préstamos ingentes, ¿no? 40.000 billones de dólares de Estados Unidos, ¿no? Y se le acabó el juego porque dicen, bueno, pero tú empleas tu moneda para castigar políticamente al país que no está de acuerdo con tu extracción o tu robo, podríamos decirlo con palabras más precisas, ¿no? Tu robo del petróleo de Venezuela, tu robo del trigo de Argentina, tu robo del cobre de Chile, tu robo, todo eso ha sido con agresiones, no con derecho internacional, ni con buenos modales, ni con relaciones comerciales óptimas. Entonces, ¿por qué fetiche? A ver, ¿qué es lo que le da riqueza a los señores feudales? Pues la tierra, que Dios se las da, el rey se las pasa para que defiendan su feudo, ¿no? De ellos y el del reino. Ahí está. Son divinos, por eso son ricos. ¿Y quién saca el trigo, las frutas y las papas de la tierra? Las pone en una carreta y las lleva al mercado. El trabajador. Entonces, ¿quién produce la riqueza? El trabajo. Y así te vas, ¿no? Luego, pues, mueven buques llenos de carabelas llenas de mercancías, llevan y traen, llevan espejuelos y traen oro, ¿no? Y eso, el comercio, es lo que hace la valía, lo que da el valor a las cosas. Pero ¿quién maneja los buques? ¿Quién carga los buques? ¿Quién escarba la tierra? ¿Quién? El trabajo. Y luego al final te vuelven de papel el mundo. ¿Qué dicen los ahijados de Trump? Ya, Mr. President, ya no nos haga ganar tanto dinero, por favor. Bueno, el problema es que el dinero, vuelvo a decir, es un fetiche, según San Marcos. Es un fetiche y tienen acumulado papeles. Inclusive ni siquiera hay papeles, son globos en la bolsa de valores de arriba que revientan cada rato cuando ya no corresponde lo que se tiene materialmente de producción con lo que representaría ese dinero, porque sacan las industrias del país y llevan la tecnología a otra parte, porque allá ganan más con la mano de obra barata y entonces se vuelve otra vez fetiche el dinero. ¿Quién produce eso? ¿Qué niños escarban ahí las tierras para sacar los minerales y se mueren ahí de agotamiento? ¿Quiénes son los que talan, etcétera? Entonces,
No es un misterio de decir lo que Marx decía, que el trabajo es el que crea el valor, ¿no? Sin gente, sin trabajo, los papeles son humo. ¿Qué va a pasar con el dólar ahora ante la crisis en caída libre? ¿Quién va a querer dólares? Cuando ya hay un mundo de BRICS, en donde hasta los mismos brasileños, lo he dicho más de una vez aquí, van a votar por Lula otra vez. Pues es el jefe de los BRICS, es el presidente de los BRICS, ¿no? ¿Qué van a traer a Bolsonaro de nuevo para que les haga el tango de su primo del norte? No van a votar porque entonces por ahí va el capitalismo más o menos respirando fuera de la línea de flotación, ¿sí? Por ahí va el capitalismo. Eh, ¿Qué ocupamos hacer los que tenemos la manía de reflexionar y pensar? Seguir viendo los clásicos y, como bien decía el maestro Rubén, lo ha dicho varias veces, actualizando ese método para entender la realidad nuestra y no irnos mecánicamente a lo que se pensaba que era, ¿no? Eso sería. Si me permite, compañero. Adelante, por favor. Eh, en la obra El Capital, eh, sin contradecirlo, compañero, cuando habla del dinero, se refiere al enigma del dinero, ¿sí? Y él se va a analiza ese enigma del dinero y lo desnuda cuando establece lo que es en la forma relativa y forma equivalencial del dinero, ¿sí? Y concluye que el dinero, sobre todo cuando es papel, ¿sí? Que es un signo de valor, ¿sí? Es eso, ¿sí? Es eso justamente, es un signo de valor. El oro es dinero también, pero tiene valor intrínseco. En cambio, el papel dinero es un signo de valor. Y ambos son monopolio. Es un monopolio el dinero en general es un monopolio. Creo que cuando habla del fetiche es cuando dice que el mundo de la producción de mercancías encubre las relaciones sociales, porque atrás de la producción de mercancías existen relaciones sociales entre el trabajador y el capitalista o los empresarios, ¿no? Y encubre toda una serie de relaciones sociales, ¿sí? Y aparece, las mercancías aparecen como si tuvieran vida propia, ¿no? Creo que el fetiche se refiere a otra cosa, ¿no? Eh, bien, no sé si hay más. ¿Algo más antes de cerrar el capítulo? Bueno, yo recomiendo que la próxima vez que nos veamos, dentro de 15 días, hablemos sobre la guerra. Está dándose que es una expresión del imperialista de la forma más brutal que puede darse, ¿no? Aunque el compañero que sustentó hoy la charla está proponiendo una carne asada para el 3 de mayo, ahí que exponga, por favor, cuál es el propósito y de cuánto va a ser el real, el dinero que dicho. Creo que la podríamos cambiar para el 17 de mayo mejor, para que sea un poquito más lejecitos. ¿Qué se festeja el 17 de mayo? 17 de mayo, bueno, el 15 se festeja el Día del Maestro, Ah, ya, aquí hay varios. pero cae en viernes. Buen día. Entonces, el 17 cae en domingo y es el Día del Estudiante Técnico. Entonces, yo creo que a mí me gustaría más el domingo. Bueno, lo vemos entonces fuera de micrófonos. Ujú. No hay más sobre el tema de la guerra. Bueno, yo estoy todos los días clavado en eso, escuchando a los expertos, y yo ya hice mi conclusión hace rato. Espero que no sea cierta. Pero como veo las cosas, estos diablos que inclusive se disfrazan de Jesucristo y se pelean con el Papa, ¿no? Bueno, ese es un elefante, es un elefante local, señor. Y yo no le auguro un futuro exitoso. Sí creo que va a acabar de desmadrar el asunto, pero el pueblo norteamericano lo va a detener. Eso es lo que yo creo. Bueno, los dejamos aquí. Estamos viéndonos la próxima. Va a estar, vamos a editar este programa para que salga completo. Se le puede agregar o desagregar según sea. Terminamos de grabar. Muy bien. Gracias. Sí.